Carolina. Pues muy bien, vamos a comenzar. Bienvenidos, bienvenidas a este diplomado en argumentación jurídica, que veo que, bueno, ya iniciaron de hace rato, pero ¿ya había estado yo con ustedes? No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Cuántas clases llevan? No te escuchas, José. Buen día, es la primera clase del diplomado. Ah, esta es la primera. Ah, con razón. Ah, ya, es que yo coordino este diplomado, pero se me hizo raro que empezara con este tema. Bueno, voy a checar. Entonces, bienvenidos, con mayor razón, bienvenidos a este diplomado. Ya hoy solventaremos las cuestiones de las ligas para que los profesores y las profesoras no tengan problema. Yo estaba ya desde antes de las 7, pero pues al parecer la agenda la pasaron con otra liga. Entonces, así ya no vamos a tener problemas para iniciar puntuales a las 7. Y bueno, pues a anticiparles que cualquier duda que tengan respecto a los temas y a los eventuales materiales que se pueden utilizar para repasarlos, para complementarlos, me escriban a mi correo. De hecho, aquí de una vez se los voy a poner en el chat. Y vamos a empezar, pues ahora sí que por el inicio. Fíjense que ahí está. Bueno, fíjense que cuando hablamos de argumentación jurídica, hablamos siempre como de un elemento que se considera como indispensable para la actividad pública contemporánea. Y de alguna forma ustedes tendrán una serie de expectativas. No sé si alguien ya me ha escuchado hablar de argumentación jurídica, pero lo cierto es que aquí en la Escuela Judicial Electoral queremos ofrecerles un temario que sea mucho más amplio e integral de lo que comúnmente se ofrece como argumentación jurídica. Entonces, aquí vamos a tener temas que en otros cursos sobre argumentación jurídica no se tratan, aunque también, pues, mis colegas seguramente abordarán los temas, vamos a decirlo así, tradicionales de la argumentación jurídica. Pero, puesto que la argumentación jurídica en sede electoral ha sido muy fructífera y ha dado muchas cosas interesantes, por eso decidimos incorporar algunos otros temas. Pienso, por ejemplo, el tema de la cuestión de la perspectiva de género, que normalmente no se trata en otras sedes. Pienso en el tema intercultural, pienso en el tema de cuestiones que tienen que ver con grupos vulnerables. Pienso en el tema de integrar pues esta argumentación que tiene un cariz más de observación antropológico y todas las disciplinas que pudieran asistir o ayudar o apoyar, ¿no? Cosa que no hacen. Les voy a explicar por qué. Ahorita vamos a ya adentrarnos al punto, digamos, de la fundamentación de la argumentación jurídica como una disciplina contemporánea necesaria, ¿no? Pero quisiera nada más tomarme unos minutos para explicar cuál es la diferencia entre la teoría de la argumentación jurídica y la argumentación jurídica que ofrecemos en la Escuela Judicial Electoral. La argumentación jurídica tradicional, la que ustedes van a encontrar como TAG, Teoría de la Argumentación Jurídica, así la abrevian, ¿no? Está pensada intrasistémicamente, o sea, es decir, está pensada para la estructura gramatical y la estructura lógica que puede haber en el empalme, transición, articulación de enunciados normativos, ¿no? O sea, sí está pensada para adentro del sistema, ¿no?
del sistema entendido como ordenamiento jurídico, es decir, como textos que tienen que empatarse y eventualmente tiene que generarse este ejercicio de subsunción que todo el mundo conoce, ¿no? Para eso, pues hay otro diplomado como el de lógica, ¿no? Ahí tratan abundantemente el tema del silogismo y se regodean en el asunto, pues sí, vamos a llamarlo así, formalista, ¿no? Porque tiene que ver con la forma. Igual para que ustedes también me comenten sus expectativas, porque a lo mejor yo estaban esperando esa cuestión, ¿no? Entonces, ahí se habla de falacias, ahí se va a hablar, pues, de todos estos elementos que tiene que ver con la forma, ¿no? O sea, cómo estas maneras en las que está escrita la ley pueden o no satisfacer esos procesos mentales para elaborar o establecer una decisión. Eso lo vamos a ver aquí, pero no solo eso es lo que quisiera explicar, ¿no? Porque pues obviamente eso es muy limitado, muy acotado. Eso entra dentro de lo que llamamos y conocemos como filosofía analítica. Entonces, insisto, no sé, compañeros como Luis Octavio Vado Grajales pertenece a esa escuela o a esa visión, ¿no? Entonces, seguramente cuando aborde el tema, pues lo abordará desde esa perspectiva. Compañeros como Juan Abelardo, también me parece, aunque él lo complementa con un poco de filosofía aristotélico-tomista, pero su abordaje de la argumentación jurídica sí es más bien desde la analítica, ¿no? Quizá vamos a encontrar un poco más de comparación o en las compañeras en Wendy, que maneja más el tema constitucional, en donde entonces se amplía un poco la argumentación jurídica, o incluso, no sé si les toca que esté Alejandra Tello, que tiene pues una visión mucho más politológica, más multicultural, más multidisciplinaria, ¿no? Entonces, bueno, esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que aquí entendemos la argumentación jurídica, y ya lo verán ustedes, como un sistema de comunicación, ¿no? Como un modo en el que el derecho debe comunicarse, debe articularse. Pero incluso la visión del derecho de este diplomado es mucho más amplia. No es solo la ley, que sería la visión dentro de la analítica, ¿no? Entonces, si me exigen ustedes un poco más, pues aquí el tema de la argumentación jurídica lo estamos abordando desde una filosofía realista. Ah, por cierto, Fernando, tú me escribiste, ¿va? Ya te contesté hace ratito sobre el libro de argumentación jurídica. Fernando estaba buscando argumentar de otro modo los derechos humanos, que es un libro que les puede servir como referencia. Estoy buscándolo. A ver, aquí está. Copia de dirección de enlace. En este mismo instante se los obsequio. Es absolutamente gratuito y descargable. Fernando lo estaba buscando en físico. Y le digo que, bueno, pues ahora está esta versión digital. Ahí incluso nada más así como para que lo ojeen, como se decía, ¿no? Y vean un poquito la visión, ¿no? Que es pues más amplia. Porque al final de cuentas a la filosofía analítica le preocupa entender y transmitir el asunto de la coherencia que puede existir en esa toma de decisiones. Y a la argumentación jurídica de este tipo, vamos a decirlo así, desde la filosofía realista, le interesa pues que las personas realmente consigan lo que quieren, ¿no? O sea, que las personas logren sus objetivos dentro de un Estado constitucional democrático de derecho, ¿no? Entonces, un poco los objetivos son distintos, ¿no? O sea, digamos, yo lo pondría así. Requeriríamos hoy una argumentación jurídica como un ejercicio, como una herramienta
para mejorar el acceso de las personas al bien común, ¿no? O sea, yo así lo pondría, ¿no? O sea, requerimos de la argumentación jurídica como un mecanismo para lograr el acceso a los bienes comunes, a las libertades, a los derechos, ¿no? O sea, un poquito esa es como la idea, ¿no? Entonces, sí parece que de inicio o de arranque tienen una vocación diferente los dos planteamientos. Insisto, al final coinciden, porque si tú puedes a través de esos recursos formales y legales alcanzar los objetivos que pretendes, pero no siempre, ¿no? Porque de alguna manera puede estar como limitado o limitada pues la cuestión que tiene que ver ya con la materialización, como le llamamos, ¿no? Materialización de los derechos humanos, por ejemplo, o con el tema de la inclusión, o con el tema de la articulación entre los distintos derechos. Entonces, todos estos temas desde el ámbito realista preocupan más, porque, o sea, que alguien te diga, sí tienes derecho y puedes acceder a través de este procedimiento, eso es importante, pero no lo es todo. Sí, sí se nota. O sea, bueno, pues sí, ahí lo tengo, pero y después, o sea, las personas pusieron su fe en una teoría de argumentación jurídica que les iba a mostrar el camino para lograr ese acceso, pero la argumentación jurídica se quedó corta, ese es. No, gracias, Oscar. Entonces, bueno, pues justo miren, yo decía que ese libro debía ser un antídoto, ¿no? O sea, a una argumentación jurídica muy, muy formalista y pues eso, que ya verán ustedes, lo iremos desarrollando a lo largo del diplomado, pues que a veces nos generó una serie de vicios que hasta la postre seguimos pues cargando, ¿no? Muy bien, bueno, entonces empezamos como dicen ustedes, con el ABC. Y quiero también, ya casi todos nos conocemos, todos hemos coincidido en algún otro espacio, y ya saben que me pueden interrumpir cuando gusten, ¿no? Siéntanse con la confianza de hacerlo. Estoy escribiendo para el blog o sea, estoy escribiendo, literalmente estoy apenas construyendo el artículo para la Universidad del Externado de Colombia, una cosa que se llama el Estado postdemocrático. ¿Por qué inicio así? Porque quiero hacer como una sinergia, ¿no? Porque esta clase va a ser distinta a cualquier otra clase que yo haya dado sobre argumentación jurídica. Y es que resulta que a mí me parece que hay algunas categorías que se han desgastado demasiado y que no nos están permitiendo avanzar sobre cuestiones importantes que tienen que ver como pues con este asunto de la organización social, ¿no? O sea, es decir, así como siento que la argumentación jurídica se quedó corta, creo que el derecho se está quedando corto, ¿no? De hecho, les propuse al Externado de Colombia 2 artículos. Y uno es que es el Estado postdemocrático, y el otro es el fin del derecho. El fin del derecho. Creo que se van a complementar. Me explico de inmediato y qué tiene que ver eso con la clase de hoy, ¿no? Entonces, hemos creído en la teoría del Estado contemporánea que se necesitaba de un mínimo de acción. De hecho, este es el nombre correcto técnicamente, ¿no? Una acción procesal para poder acceder a nuestros derechos. ¿Por qué sucedió esto? Pues resulta que en el siglo XIX tuvimos pues toda esta idea codificatoria. O sea, creíamos que si nosotros lográbamos asignarle enunciados normativos a las
cosas que queríamos, a las expectativas que teníamos y las colocábamos dentro de libros, una de ellas la Constitución, pues con eso íbamos a lograr pues avanzar, ¿no? O sea, íbamos a lograr ponernos de acuerdo. Entonces, toda la idea del Estado se estructuró en función de eso, ¿no? Digo, ya es un tema así súper trillado, pero pues, en cuanto lo mencione, ustedes van a asociar un montón de ideas a eso. Eso se llama contrato social, ¿no? O sea, creíamos que si lográbamos aterrizar un algo en el cual estuvieran vertidas todas las expectativas nuestras, pues, y ponernos de acuerdo sobre cuáles eran más urgentes, hacer una escala, ¿no? De valores incluso, ¿no? Establecer las jerarquías, mirar qué instituciones las iban a materializar. Creíamos que eso era todo, ¿no? O sea, creíamos que se trataba de elaborar manuales. Pero muy pronto nos dimos cuenta que eso de alguna manera era insatisfactorio, ¿no? O sea, el Estado se podía seguir hasta el día de hoy, de hecho sigue hasta el día de hoy, haciendo manuales, cambiando los manuales, poniéndole alguna otra cosa, proponiendo nuevos manuales, pero igual, digamos, en la misma línea con la que inicié este diplomado, parece que fue yo le llamo un instrumento de engaño, de simulación, ¿no? O sea, es decir, parece que la teoría del Estado fue cómplice o permitió de alguna forma esta especie de dilación de la justicia, concretamente la justicia, ¿no? Después surgieron los derechos humanos que fueron otro mecanismo para dilatar la justicia, porque seguramente, según esa teoría, la justicia era demasiado amplia o era algo demasiado ambicioso y había que concretarlo y pues nos inventamos lo de los derechos humanos. Pero en realidad el mecanismo seguía y sigue siendo el mismo, ¿no? Prometer. Entonces, el Estado viene y nos promete un montón de cosas. Eso es el contrato social, ¿no? Y esas promesas, de alguna manera, son un mecanismo de orden y de organización social. ¿Por qué ahorita no nos levantamos, tomamos un machete o rifles y vamos y les exigimos a las autoridades lo que queremos? Piénsenlo, ¿por qué? Porque pensamos que todavía lo vamos a conseguir, porque la promesa es todavía latente, porque parece que creemos que es un costo menor esperar que salir a luchar o a conseguir. Pero fíjense, pero ahorita hay gente que ya se está organizando para salir a hacer una manifestación, porque ya no le alcanzó la promesa, porque el Estado le prometió encontrar a su hija, a su hijo desaparecido y no lo hizo. Y entonces esos sí tienen que salir, porque ya pasaron meses, o si no es que años, y no les han resuelto. Nosotros estamos cómodos, pero hay quien está saliendo ahorita a manifestarse o a cerrar una calle porque no tiene agua y ya tiene así semanas sin agua. La promesa se acabó, se agotó. Nosotros en México tenemos quizá un poco más de esperanza que en otros países en Centroamérica, pero hay gente que ahí, en esos estados, se les agotó la paciencia, porque todos los días vienen a llevarse a alguien de esa comunidad, lo levanta el crimen organizado, lo levanta el ejército, porque atentan contra las mujeres, porque no tienen que comer, ¿no? Y tuvieron que desplazarse y migrar, ¿no? Se les acabó la esperanza. Entonces parece que ese mecanismo casi no se habla en el derecho, pero la gestión de la esperanza, ha resultado muy benéfico para el Estado contemporáneo. O sea, lo que tiene que hacer es establecer herramientas e instrumentos para seguir prometiendo. Curiosamente, el derecho electoral es uno de esos instrumentos.
de fabricación de esperanza, ¿no? En algún momento incluso no solo era esperanza, como lo ha mencionado también Zygmunt Bauman, también fue miedo, ¿no? O sea, esa esperanza a acceder a bienes comunes, es a acceder a libertades, a ejercer derechos, pero también es de alguna forma la gestión del miedo, ¿no? O sea, si no existo yo, ¿quién te va a proteger? ¿Quién te va a proteger de los innumerables enemigos? O en algunos externos, ¿no? En algunos estados pues son los enemigos externos, es el terrorismo, ¿no? Es la constante amenaza de guerra, ¿no? Incluso podrían ser las transnacionales, no creo que tanto así, pero porque los estados en realidad terminan accediendo a todas las peticiones de las transnacionales, justo pensando que con eso benefician a los países, ¿no? Justo pensando que con eso. Y ahora vayan a saber ustedes si es cierto o no, o sea, si es de buena fe o realmente los estados, que en realidad no es el estado, sino es la clase política que gobierna, y esa clase política que gobierna decidiendo por nosotros, insisto, por el contrato social, por el principio de representación, qué es lo que más nos conviene. Entonces, esa es la visión, digamos, realista, ¿no? O sea, esa es una visión que trata de empatar toda esa construcción que llamamos sistema jurídico, incluso sistema jurídico político o sistema electoral, que lo trata de empatar con primero la realidad social y después con las expectativas de esa sociedad que, insisto, no está en esa fórmula. ¿Por qué? ¿Por qué no está en esa fórmula la sociedad? Es curioso, pero el Estado se desocializó hace mucho, justo por el principio de representación. O sea, la pregunta es muy sencilla, ¿no? Si le preguntas a un número considerable de personas si puede tener algún testimonio, alguna constancia de que de que sus expectativas, ¿no? De que su esperanza está siendo bien gestionada, es muy difícil encontrar, ¿no? No sé, ustedes, o sea, han tenido oportunidad de acercarse al diputado, diputada que les representa o al senador y decirle, esto es lo que yo quiero, y lo han visto materializado, lo han visto trabajado. No, o sea, muy poquitas personas en México podrían decir eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, o sea, qué decisiones están tomando? ¿Qué están argumentando? Lo que ellos creen, ¿no? No sé si me explico. O sea, si no es lo que nosotros queremos, entonces están especulando qué es lo que nosotros queremos. No sé si me explico. O sea, la argumentación jurídica se volvió de alguna manera una especie de herramienta para justificar decisiones. Híjole, aquí los adjetivos son muy importantes, ¿no? Decisiones tomadas de manera, pues, ¿cómo podríamos saber qué adjetivo? Es que iba a decir autoritario, pero no, a lo mejor me estoy extralimitando, pero no democrático. O sea, no son decisiones democráticas. O sea, es como si yo les dijera ahorita, a ver, ¿me nombras su representante? Y ya me dicen, no, sí. Bueno, entonces, yo voy a ir a pedir a la directora de la Escuela Judicial Electoral que nos dé algo, lo que sea, ¿no? El libro de argumentación jurídica para todos, ¿no, Fernando? A ver, yo voy a hacer que físicamente nos los dé, ¿no? Y puede, pues, que usted diga, no, pues sí nos interesa, ¿no? Entonces, te nombramos representante, ve y dile, ¿no? Claro, pero pues voy a requerir pedirles la cooperacha, ¿no? Me depositan en este número de cuenta y yo me encargo, ¿no? Y ya me pierdo, o sea, me voy, hablo con Gaby,
le pregunto si podemos negociar con la CNDH algo, a ver si lo podemos reimprimir acá, que los derechos, que no sé qué. Y hay un objetivo, un fin común, ¿no? Digamos, hay algo que queremos construir entre todos. Pero, pues después, Gaby me empieza a decir, mejor este otro libro, seguro les va a interesar. Y yo ya no les comunico gran parte de estas cuestiones, ¿no? O sea, yo empiezo a tomar decisiones, ¿no? Pero llega un momento en que ustedes ya se olvidan de mí y yo me olvido de ustedes. Y empiezo a tomar decisiones tratando de hacer valer ese dinero o incluso pidiéndoles más dinero, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde es tolerable eso, no? Aquí, bueno, en el ejercicio todavía podríamos tener un tipo de comunicación, pero cuando este ejercicio se va ampliando, pues la comunicación se vuelve imaginaria, se vuelve idílica, no existe, ¿no? Entonces, se basa, insisto, en la especulación de la clase política y midiendo un poco hasta dónde la sociedad va a tolerar, por eso es gestión de esperanza, ¿no? Hasta dónde va a tolerar ese tipo de operación, ¿no? Y claro, de repente, pues la sociedad se encrespa, ¿no? Se encrispa, se molesta, y entonces, pues hay que volver y modificar la promesa, ¿no? O sea, hay que hacerla más cercana, más sensata, más coherente, y ahí entra la argumentación jurídica, ¿no? Yo diría es un efecto make-up, ¿no? O sea, es decir, ya que el mecanismo es la promesa, entonces se van sofisticando no en cómo dar las cosas, sino en cómo hacer más atractiva la promesa. Sí, más o menos Entonces, pues se descubrió que en algún momento, cuando el sistema se había agotado, fue así, porque imagínense qué crisis tremenda. Digo yo, también esto es un lugar muy trillado, pero justo si estamos hablando de Estado constitucional, de derecho y argumentación jurídica, creo que ahí me refiero a los totalitarismos y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, naciones europeas en el auge de su desarrollo político, jurídico político, como es el caso de Alemania, deciden a través de los mecanismos que Occidente había considerado los más aptos, es decir, Estado, división de poderes, democracia deliberativa, sistema electoral, eligen a una persona, que es Hitler, ¿no? Entonces, Hitler utiliza el sistema, es más, utiliza el Estado constitucional, porque no era una dictadura, o sea, Hitler llega a través de una elección. Utiliza el sistema constitucional para decir, pues si ustedes quieren estar mejor, tenemos que aniquilar a todos estos demás, ¿no? Con el sistema jurídico político, ¿no? Más avanzado, porque así se considera. Y entonces les promete a cierta calidad de ciudadanos mantenerlos bien, pero eliminando al resto de la población, ¿no? Y los ciudadanos medio se tapan los oídos, medio se tapan los ojos, permiten estas atrocidades, y hasta que pues la cosa se hace insostenible, y entonces, bueno, pues viene esta guerra, esta Segunda Guerra Mundial, porque ya venía además desde la primera cargando muchos problemas. Y el asunto está en que una vez que los protagonistas logran finiquitar el conflicto, lo primero que dicen es, tenemos que corregir
esta visión sobre lo político, ¿no? O sea, pero aquí está el secreto, no renuncian al modelo estatal, ¿no? O sea, no dice, vamos a crear otra organización social distinta, dice, vamos a sostener esta, solo que hay que elevar la apuesta, ¿no? O sea, hay que hacer las promesas más atractivas. Y entonces ahí, en ese contexto surgen los derechos humanos. Entonces surge toda esta construcción, incluso desde la propia Alemania, de la idea de dignidad humana, que le surgía como de nuevo acceder a ese capital simbólico que tenían y que perdieron, porque parecía ese el camino, ¿no? O sea, una sociedad ilustrada, una sociedad culta como la alemana, con un gran número de lectores, con profesionistas, con mucha gente yendo a las universidades, tal, en algún momento se alocan y empiezan a matar a otros, ¿no? Entonces, dices, ¿qué onda, no? Y lo hacen a través de las figuras occidentales que venían construyendo desde el siglo XVIII, ¿no? Pero insisto, en lugar de replantear las cosas, lo único que hacen es al elevar la apuesta. Dice, bueno, ¿saben qué? Pero ahora vamos a humanizar al derecho. Por eso es una tautología horrible, ¿no? Derechos humanos. Vamos a hacerlos más humanos. Ah, bueno. Oh, y entonces, de ahí empieza, pues justo surge la argumentación jurídica. O sea, ahí surge, porque ahí surge, bueno, ¿y qué se requiere? Pues se requiere argumentar, ¿no? O sea, se requiere argumentar para acceder a esos derechos humanos. Y entonces, fíjense ustedes, o sea, parece como, o sea, el cuentito que estoy armando, la narración que estoy armando, tiene todos los lugares comunes que ustedes habrán escuchado, ¿no? Incluso ustedes ahorita podrían hacer hasta como una especie de autocuestionamiento, ¿no? ¿Por qué me inscribí en un diplomado de argumentación jurídica? ¿Qué espero de un diplomado de argumentación jurídica? Y es más, si quieren, ahorita me lo dicen. Pero si no es que lo pensaron explícitamente, sí lo pensaron implícitamente. Pensaron, es que la argumentación jurídica es la herramienta idónea para poner en movimiento sus derechos humanos. Para entender qué es la dignidad humana y para entender entonces cómo fabricar, construir, pues incluso aquí empiezan hasta los nombres sofisticados, ¿no? Estándares que me permitan, claves que me permitan acceder a esos derechos, ensamblando, articulando bien mis preposiciones, ¿no? Es decir, justificando qué es lo que quiero, ¿no? Entonces, se nos vende la argumentación jurídica como pues sí, como una especie de panacea, ¿no? Es decir, pero creo que ahí es donde, o sea, donde está, digamos, la parte criticable, ¿no? Puesto que no cambiaron la postura que era involucrar a la sociedad, sino dejarla fuera. O sea, es decir, el mecanismo sigue siendo el mismo. La clase política decide qué argumentación pasa y qué argumentación no pasa. La clase política, la clase gobernante decide cuál es el procedimiento, cuáles son los términos, ¿no? Dónde se colocan las oficinas, a qué hora abren, quién está ahí, a los que capacitan, a dónde los mandan a tomar cursos, ¿no? Sí, más o menos. El que tiene que poner el sello tiene una serie de sesgos cognitivos, tiene una serie de prejuicios, tiene una serie de cuestiones que paradójicamente son las mismas que llevaron a la Alemania nazi al barranco. A ver, piensen ustedes, ¿no? Yo quiero ser un gran operador jurídico, tengo que leer mucho, ¿no? O sea, tengo que introyectarme en el sistema
tengo que empezar a argumentarlo, tengo que empezar a controlarlo, tengo que empezar a hacer todas estas conexiones con el derecho convencional. Es lo mismo que, guardando proporciones, que los alemanes creyeron. El tema es ¿a quién? ¿Para quién? ¿A qué sectores? ¿No? Si se fijan, nos encerraron en el sistema, cuando la salida era sacarnos del sistema. Es más, meter a la gente que estaba allá al sistema, si se hubiera podido, ¿no? Sigue siendo el mismo mecanismo, unas personas decidiendo por otras. Decidiendo por otras que no conocemos a nuestros pueblos indígenas, ¿no? Porque la argumentación jurídica sigue siendo altamente patriarcal, ¿no? Discriminatoria, racista, ¿no? Y porque la aspiración, y uso una palabra muy concreta, es imitar o copiar esos modelos hermenéuticos que nos ofrece Occidente. O sea, aquí, y por eso digo, ustedes hagan como un examen de conciencia, ¿no? O sea, ¿por qué estamos hablando hoy de colonizarnos o descolonizarnos, ¿no? Porque el grave problema es que seguimos imitando, o sea, seguimos pensando que si importamos esos modelos, vamos a lograr cambiar las cosas. Cuando el razonamiento debería de ser al revés, ¿no? ¿Cuál es el contexto que tenemos? ¿Cuáles son los problemas que tenemos y cómo los solucionamos? No al revés. O sea, fuerzas queremos que las soluciones que en otros lados se formularon, que además no funcionaron, pero bueno, creo que hay que traerlas para acá. Y la argumentación jurídica se volvió tremendamente odiosa porque se volvió un mecanismo de importación de teorías. ¿O no? Siempre que pensamos en argumentación jurídica, pensamos en Alexi, en Atienza, en Ferraioli, ¿no? Y como si la argumentación jurídica significara aprender esas fórmulas y trasladarlas y aplicarlas en nuestro contexto. Fíjense qué paradójico, pero la teoría de la argumentación jurídica nos enseña a no argumentar. Porque argumentar sería esto que estoy haciendo, o sea, sería decir, a ver, o sea, sería deconstruir, sería hacer una crítica, sería enfrentar, ¿no? Posturas. Pero la argumentación jurídica dice, no, simplemente importa, aplica, imita. ¿Sí? Más o menos. Y ahí están viendo cómo se contrasta, ¿no? Mientras que la argumentación jurídica que estamos proponiendo en la Escuela Judicial Electoral es diagnostica, detecta, observa. Y de ahí, pues parte y arranca para encontrar soluciones, ¿no? Pero no al revés. Trae las soluciones y trátalas de imponer a un contexto que no conoces. O sea, el arranque es distinto. ¿En qué quizá coincidimos? Pues en que sí queremos, de alguna manera, reconstituir el Estado, ¿no? O sea, queremos realmente que esto funcione, ¿no? No sé, porque incluso una crítica fuerte llevaría a plantear o a replantear el propio Estado, ¿no? Que es lo que estoy justo sugiriendo para Colombia, ¿no? En esa revista de constitucionalistas. O sea, quizá, o sea, el aferrarnos a esas viejísimas categorías es lo que nos está impidiendo avanzar. Porque Estado hace mucho dejó de significar sociedad, ¿no? O sea, ¿se acuerdan, no? Con los elementos del Estado, ¿no? Pero hoy por hoy, insisto, así con un ejercicio rápido, pues uno se da cuenta que en el Estado no está la sociedad. El Estado se volvió estructura, ¿no? Estructura de gobierno. O
Gobierno, sí. Es más, creo que se volvió hasta un sinónimo. Estado se volvió gobierno. Porque cuando dicen reforma del Estado, la sociedad no está. Hemos creado algunas herramientas, insisto, pero ¿qué tanto sigue siendo prometer, ¿no? ¿Qué herramientas son? Pues ahora llamamos democracia directa, ¿no? Pues vamos a hacer mesas, ¿no? Vamos a hacer algún tipo de foro en el que la ciudadanía venga y externe, ¿no? Se llaman parlamento abierto. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Porque seguimos aumentando la apuesta, seguimos perfeccionando la promesa, pero, pero no hemos roto del todo con ese modelo ilustrado, donde unos deciden por otros. ¿Cómo ven? A ver, cuéntenme un poco, sobre todo, así como, ¿cuáles son sus expectativas? O sea, yo quisiera que en este diplomado aprender estas cosas, yo quisiera en este diplomado acceder a este tipo de conceptos o conocer de estas, cuéntenme. Y ya de ahí vamos pues trabajando, ¿no? A ver, ¿quién se anima? Adelante, por favor. Julio César. Hola, doctor, buenos días, compañeros. Pues mire, su servidor hace algunos años estudió la maestría en argumentación jurídica. Y es cierto, traemos una visión muy de Alexi, muy de Atienza, sobre todo porque fui la primera generación de esa maestría. Entonces, el modelo era ese. Pero, yo me dedico a la materia electoral, ya tengo algunos añitos, litigo la materia electoral, y específicamente le voy a decir por qué me metí a estudiar este diplomado. Dicen que puedes avanzar si conoces bien a tu enemigo. Y quiero saber específicamente cómo es que hoy está realizando los razonamientos y la argumentación el Tribunal Electoral, porque de repente saca cada criterio, saca cada forma de pensar, que por más que buscas el esquema dentro de los maestros de la argumentación tradicional, rompen el esquema. Y entonces, esa es la expectativa que yo traigo. A ver si aquí logro conocer un poquito de, bueno, ahora cómo lo están haciendo, porque ya me cansé de que en el argot jurídico decimos, me dan palo. Y tú dices, bueno, es que tradicionalmente esto no funciona así. Y usted lo acaba de decir de manera muy clara. Ojalá fuera una decisión democrática. Pero desde mi óptica, yo creo que a veces no funciona así, ¿eh? A veces son decisiones netamente institucionalizadas que van más allá a veces de la tutela que debe de tener un tribunal. Esa es mi óptica y por eso es que estoy acá. Ojalá y pueda yo obtener un poquito de lo que estoy buscando. Pero me parece muy bien el enfoque que usted está dando desde el inicio. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, compañeros. Bonito día. Gracias, Julio César. No, pues interesantísimo y además pones el listón muy alto, ¿no? O sea, me explico, ¿no? Sí. Eh, yo creo, es que justo estaba pensando en una charla que tuve con mi jefe
el jefe de la unidad de investigación, que es el maestro Juan Carlos Silva Daya, que él fue magistrado de la Sala Toluca mucho tiempo, ¿no? Y que a mi parecer, pues es uno de los grandes expertos, sobre todo en el tema intercultural, ¿no? Pero tiene una cosa, Juan Carlos Silva Daya es egresado de la maestría de argumentación jurídica de Alicante, ¿no? Entonces, para mí esa era una fórmula muy interesante, ¿no? O sea, que poder hacer coincidir, digamos, el reto epistemológico que tenemos en la justicia electoral y esta formación teórica sobre argumentación jurídica. Pero lo que he visto es que la argumentación, o sea, y resumo, en la charla, Juan Carlos Silva Daya me decía, es que lo que tú me estás diciendo, Julio César, parece que no hay un sistema coherente de argumentación jurídica que estén siguiendo el personal jurisdiccional de la sala superior, ¿no? O sea, sala superior y salas regionales, ¿no? O sea, y él me decía justo eso, habría que volver sobre el ABC de la argumentación jurídica, es decir, habría que traer otra vez a Tienza y había que poner a Tienza a enseñarles con palitos la argumentación jurídica, ¿no? Y allí quizás es donde ya empieza como el debate, ¿no? Pues que no, eso ya se hizo, que eso no se hizo hace 20 años y por eso estamos donde estamos, ¿no? O sea, digamos, detectamos y diagnosticamos el mismo problema, pero las soluciones que damos a él son distintas, ¿no? Mientras que para él tendríamos que volver otra vez a repasar la argumentación jurídica. Para mí, habría que empezar a encontrar nuestro modelo para que a personas como tú les podamos explicar cómo es que está funcionando. Y que entonces, como dicen muchos teóricos, entre ellos Luis Díaz Picasso, la justicia no sirve si la justicia no es coherente. Porque si tú no sabes cómo toma sus determinaciones un tribunal, entonces no es justicia, ¿no? Mejor lo hacemos, como decía Foucault en La verdad de las formas jurídicas, con un volado. Pero tiene que haber elementos de coherencia. Y eso decía Díaz Picasso, es un derecho. O sea, nosotros tenemos derecho a saber que siempre que hay los mismos elementos dentro de un problema jurídico y hay una solución igual, entonces no debía de variar. Tiene que haber, o sea, siempre una coherencia, ¿no? Es una regla muy sencilla. Cambian los elementos, entonces sí puede llegar a cambiar la solución, ¿no? Es decir, y ahí es donde estamos entrampados. Yo sí considero y sí lo tengo diagnosticado y mapeado, creo que este es un problema, bueno, yo sé que hay mucha gente que es egresada de Alicante va a decir que el problema no es el modelo de Alicante, sino el problema es la perversión de ese modelo en América Latina, o sea, que es nuestra culpa, ¿no? Porque no nos supimos implementar bien, ¿no? Es lo mismo que dicen, por ejemplo, los kelsenianos de Kelsen, ¿no? O sea, es decir, el Kelsen no es el problema es que nosotros entendimos a Kelsen mal y generamos un kelsenianismo distorsionado que nos afectó, ¿no? Bueno, miren, en una de esas incluso apelando, digamos, al modelo actual, que es un modelo de consensos y es un modelo de constructivismo, yo diría, bueno, pues si quieren, creo que es un poco lo que le respondía a Juan Carlos Silva Dayana, pues si quieren, vuelvan o sea, hagamos las dos cosas, ¿no? Es decir, volvamos sobre las bases de la teoría de la argumentación jurídica tradicional, pero a la par empecemos a generar nuestros propios modelos argumentativos, ¿no? Ahora, aquí va a haber una parte, digamos, más interesante, a lo mejor para ustedes, ¿no?
que tiene que ver incluso con una especie de manera de entender la profesión jurídica y concretamente la jurisdiccional, ¿no? Nosotros creemos que lo que hay que evitar a toda costa es la discrecionalidad. O sea, es decir, que el juzgador pueda tomar, como dices tú, decisiones, y aquí está bien interesante el tema, ¿no? Arbitrarias, pero es un eufemismo, ¿no? Porque tú al juzgador le pides arbitrio. O sea, le dices, yo quiero que seas prudente, yo quiero que seas sensato, no quiero que solo te ajustes a la ley, porque la ley eventualmente puede ser injusta, ¿no? Ahí es donde, por eso digo que es una crisis que estamos teniendo en la profesión jurídica, ¿no? Puesto que el parámetro legal dejó de estar indefectiblemente ligado al tema de la justicia, a través de todo esto que expliqué sobre la construcción de los derechos humanos, entonces hemos elevado la apuesta, así le llamé, ¿no? Y entonces ahora tenemos otros parámetros. Pero para que el juzgador pueda escoger el mejor parámetro posible, tiene que tener arbitrio, tiene que ser discrecional. ¿Sí me explico? O sea, ahí está el tema, ¿no? Pero ¿qué tanto ese arbitrio, qué tanta esa discrecionalidad es lo que tú dices? Es incoherencia, es insensatez, es libertinaje, diría alguien, ¿no? Porque entonces deciden como quieren, ¿no? Pero, a ver, aquí este es lo que yo estaba, ahorita te doy la palabra, Daniel. Si eres Daniel, ¿va? Muy bien. Nada más digo esta cosita. ¿Qué tan posible sería, Julio César, que encontráramos dentro de esa argumentación que hoy parece desatada, dirían algunos furiosa, así, de hecho así es, o sea, en inglés así el término, ¿no? Tecla Mazares también usa el término, ¿no? Es una interpretación desaforada que parece no tener orden, encontráramos patrones. Sí, o sea, el reto es ese, ¿no? A lo mejor no están juzgando arbitrariamente, a lo mejor están buscando, tratando de encontrar un modelo, pero no lo saben. Entonces, si a mí me permitían acceder, digamos, a ese nivel, yo diría eso, hagamos las dos cosas, ¿no? O sea, sí contrastemos, tengamos un punto de comparación, pero también veamos si no estamos buscando un modelo, porque siendo honestos, o sea, aunque la justicia electoral sí tiene muchas deficiencias, también ha sido muy vanguardista en algunos temas, como en el tema intercultural, cosas que ni siquiera la Corte se ha atrevido. Entonces, por ahí yo intuyo que hay algo interesante. Entonces, si quieres la réplica y luego con Daniel. A ver, o sea, digo, adelante, Julio. Sí, sí, doctor. De hecho, mire, en las audiencias de alegatos que incluso no están en ley, pero ya las salas han sido muy extensivas y yo cuando he comparecido les he dicho, bueno, me da gusto, yo a esto le llamaría un principio de inmediatez. ¿Sí? Qué bueno que se dan. Y lo que siempre he planteado es, yo no pido que me des la razón. Eso sería lo ideal. Pero nada más explícamelo bien. Dime por qué sí, dime por qué no. Y créeme que con eso, los justiciables vamos a estar contentos. O sea, no me des la razón, simplemente explícamelo bien. Eso es lo único que pedimos. Y eso es lo que podría yo abonar nada más, doctor. Muchas gracias. Sí, yo creo que ahí hay otros factores interesantes de lo que tú estás apuntando, ¿no? Por ejemplo, yo creo que sí hay mucha soberbia, por ejemplo. Y entonces no explican porque justamente hay una postura de, pues yo soy ahora la máxima autoridad que interpreta el derecho electoral, lo dice la Constitución, no sé qué. O sea, hay muchos temas que tienen que ver justo con la argumentación jurídica que estamos planteando aquí en la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Es decir,
¿Por qué hay esta arrogancia? Y, o sea, ya avanzamos sobre, como dices tú, el principio de inmediatez, la suplencia de la queja. El Tribunal Electoral tiene, o sea, unos temas sobre suplencia de la queja muy interesantes, como tú dices. Nos hemos comprado la idea de ser garantistas, de maximizar, de una interpretación progresiva, ¿no? Entonces, ¿por qué no se dan estas explicaciones? Entonces, son otros factores, ¿no? No es o sea, es un factor quizás hasta personal, ¿no? De, de, de un tipo hasta de ética, vamos a decirlo así, que se va a tratar en este diplomado. Y yo sí creo que parte es culpa de la argumentación jurídica. O de al menos del imaginario sobre la argumentación jurídica, porque dicen, no, pues si yo soy el que sabe argumentar. Yo hice un ejercicio de ponderación. No lo entendieron, no saben cómo lo hicieron, pero es el mismo efecto make-up, ¿no? Te la estoy presentando, sí, pero yo lo que quiero es que discurras, que reflexiones, ¿no? Y que me expliques cuál es el mecanismo que utilizaste. Volvemos al mismo punto, ¿no? Juan Carlos Silva Daya diría, es que tendrían que hacerlo exactamente bajo los mismos términos que en Alicante se está poniendo. Yo digo, no, hay que hacerlo en los términos que lo están haciendo, pero que lo hagan de manera consciente. Porque como tú dices, Julio César, tú no quieres que te expliquen, es que como dice el maestro Atienza, entonces hicimos este ejercicio. No, tú lo que quieres que te expliquen es, tú me pediste esto y no te lo estoy dando por esto. No, así de sencillo. No quieres que te expliquen por qué se hizo un test de proporcionalidad o por qué se siguió tal o cual técnica o fórmula, ¿no? Porque a lo mejor te dicen, yo seguí tal fórmula o hice el test de proporcionalidad y de todos modos se sigue diciendo, no me queda claro por qué me estás negando lo que te estoy pidiendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Yo he leído sentencias en donde tienes 30 hojas así de puro rollo sobre los derechos humanos, la reforma de 2011, no sé qué, tal, y al final lo que se quiere, no. Sí, te entiendo. Daniel, adelante. No, está abierto tu micro, Daniel. Gracias. Entiendo, como mencionaba usted, que uno lo que quiere eliminar hasta el mayor grado posible es la discrecionalidad que a veces se torna arbitrariedad. Y por eso tenemos diferentes mecanismos, ¿no? Como el control de legalidad, de constitucionalidad, de convencionalidad. Y la Constitución, ¿verdad? Marca ciertos, por decirlo así, marca también un control de argumentación jurídica hasta cierto grado cuando tiene principios como el principio pro persona y así diferentes, ¿no? Mi cuestionamiento sería el siguiente. ¿Sería cosa de tener un, entre comillas, concepto más explícito de control de argumentación jurídica? Digo, entiendo que la Constitución da como obligación a las autoridades jurisdiccionales fundamentar y motivar todas sus decisiones y eso es parte del control. Pero volviendo al ejemplo que tenían de tengo los mismos ingredientes en una receta y no es posible que si tengo los mismos ingredientes en una receta, uno me dé pastel de chocolate y otro me dé pastel de fresas, ¿no? Si tengo los mismos ingredientes o prácticamente los mismos ingredientes, ¿no? Entonces ahí sería introducir a lo mejor de una manera más explícita o renovada un estándar de control de argumentación o de razonamiento jurídico? Sí, muy buena, sí, Daniel, muy buena pregunta. Justo es eso, ¿no? Creo que tanto la intervención de Julio César como la tuya van hacia el mismo punto, ¿no? Es decir, podríamos encontrar una manera
no de evitar la discrecionalidad, porque al final es necesaria, como decíamos, ¿no? Pero evitar la arbitrariedad, es decir, pues, porque incluso la arbitrariedad se puede dar apegándose estrictamente a la ley. O sea, ¿no? ¿A poco no? O sea, pues mira, te fundé y te motivé, sí, pero es injusto, ¿no? Porque no, o sea, habría argumentos para poder generar más protección, para permitirme acceso a eso, ¿no? Pero tú no lo estás permitiendo simplemente por un formalismo, ¿no? O incluso, es decir, no cumpliste con este requisito. Oye, pero es un requisito formal, ¿no? Puedo suplirlo, ¿no? Puede ser, no. Entonces, de alguna manera también el ajustarnos a algo puede implicar arbitrariedad. Sí, entonces, claro, dicen, ¿cuál es ese parámetro? Ese es bien interesante. ¿Cuál es ese parámetro que pueda ser digamos, lo idóneamente estricto, pero también lo óptimamente flexible para generar justicia? ¿Sí? Porque yo creo que todas y todas queremos que el juzgador no se quede con esa lectura plana y sencilla y simplista de la ley, incluso de la ley electoral, ¿no? Sino, como dijiste tú, que vaya a la Constitución y que incluso si la Constitución de alguna manera no, porque pues eso pasa muchas veces, no tiene la solución concreta o exacta o inmediata, pues se puede construir a través de lo que llamamos interpretación integral, ¿no? Es decir, pues leyendo varias cosas o apelando a algún principio, pero ahí entonces necesitamos argumentar. E incluso si no lo encontramos en ese nivel de la Constitución, bueno, quizá en la parte convencional. Entonces sí le estamos pidiendo, voy a llamarlo así, un ejercicio dinámico, un ejercicio multihermenéutico, un ejercicio flexible al juzgador, que eso supone pues más retos. ¿Por qué? Porque entre más flexible, pues parece más inconsistente. Entonces, a ver, ahí les va mi propuesta. Mi propuesta, y creo que estaría en sintonía con lo que Julio César dijo en su segunda intervención, no es que nos digan, me ajusté, ¿no? O sea, asumí este control, sino que nos digan cómo hicieron, cómo tomaron la decisión. O sea, cuál fue el camino. Literalmente que nos argumenten, pero no es argumentación cerrada que se basa en una fórmula, sino esa argumentación que permite, pues de alguna forma, considerar todos los elementos posibles, porque ahí te va otra cosa. La argumentación no es en función solo del parámetro, del estándar. Justo por el principio pro persona, la argumentación tiene que ser en función de la persona. Y eso es lo que lo vuelve más interesante, porque si es en función de la persona hoy, con este tema de la interseccionalidad, no es fácil determinarla. O sea, tú dices, pues ya vino una persona a pedírmelo. Una persona, fíjate, que parece un varón o que parece una mujer. Sí, pero ¿sabe qué? Resulta que yo me identifico como de otro género. Entonces, a ver, pero entonces, y el parámetro te está diciendo, pues que tú tienes tienes una opción. Y resulta, bueno, te ubico como este género, sí, pero incluso me ubico como un género que la ley no está considerando, que es un tercer género, el género no binario. Y otra vez, ¿no? Te vuelven a mover el tapete, ¿no? Y puesto que el estándar siempre va quedando rezagado, porque se va basando en modelos, tú tienes que irte acercando más hacia lo que la persona quiere. Ahora, lo que ahora están diciendo, y si la persona está pidiendo cosas de más, o se está extralimitando, o está sobreinterpretando, ¿no? ¿No estaremos generando también un sistema
yo le llamo egoísta, o sea, donde las personas piden y piden y piden y ya no saben ni lo que piden. Y volvemos entonces como a los dilemas de la fundación del Estado, ¿no? O sea, vuelvo a lo que yo dije, unas personas pensando por otras, lo que esas personas quieren o deberían o merecerían. Entonces, ¿cómo saber lo que realmente las personas necesitan? Eso no te lo puede decir el derecho, ni un estándar. ¿Sí, más o menos? El reto está ahí planteado, no es nada sencillo. Porque si nosotros, digamos, lo voy a decir así en los términos, ¿no? Digamos, que la teoría de la inclusión lo pone. Si nosotros, clase privilegiada, estamos decidiendo por otros, pues estamos decidiendo conforme a nuestros sesgos cognitivos y nuestros parámetros. ¿Cómo diablos vas a saber qué quiere una comunidad indígena, no? Si yo pienso como mestizo, ¿cómo diablos voy a saber lo que quiere un grupo de mujeres si pienso como varón? Y entonces yo les doy lo que creo les debería de dar desde mi privilegio. No sé si me explico. Y aunque allí esté el estándar muy fijo, de todas maneras, el ejercicio de razonamiento va a ser absolutamente mío y subjetivo. No, está súper interesante, ¿eh? O sea, está súper interesante ir notando cómo la argumentación jurídica no se trata solo de un check-in. O sea, no es agarro una lista y digo, hecho. No, porque aunque sí en alguna parte necesitamos de esa lista para hacer ese chequeo, pero también necesitamos de alguna manera de un poco de esa libertad hermenéutica para movernos. Y eso a veces puede molestar. ¿Cuál es el tema? O sea, puede molestar a alguien porque implica subjetividad, porque implica discrecionalidad, porque implica salirse de ese formato. ¿Cuál sería el secreto? Pues el secreto es preparar a las personas para que asuman responsablemente ese ejercicio hermenéutico. Y como dijo Julio César, una vez hecho, nos lo expliquen. Así de fácil. Explícame cómo llegaste a esa conclusión. Y me gustó mucho lo que dijiste, Julio César, aunque no me estés dando la razón. Pero si al final está justificada, qué bien. Ya entendí. La próxima, si yo estoy del otro lado, me tendrías que dar la razón. Y hoy estuve de otro, y entendí que lo que pedía no era justo, ¿no? Por decirlo así. Pero la próxima vez me tendrás. Lo malo, dice Julio César, vas del otro lado y tampoco te dan la razón. Entonces, bueno, ¿de qué se trata esto, no? ¿Es personal? Dice Oscar, no sé si tenga que ver esto, pero también tratar de que sea una argumentación para todos que sea jurídica, pero que cualquier persona pueda entender y hacer, porque no sé si en determinado punto la argumentación cae para solo un grupo en especial de la población, no cualquiera puede argumentar jurídicamente, a lo mejor estoy fuera de contexto. No, es justo eso, ¿no? O sea, ese es otro reto. Fíjense, tú lo entendiste muy bien, Oscar, lo estás intuyendo perfectamente. El tema es que la argumentación jurídica se volvió parte de una técnica, ¿no? Por eso Atienza se dice pospositivista, porque de alguna manera la argumentación jurídica es el último reducto, el último baluarte de ese positivismo, ¿sí? De esta idea de ajustar los hechos a un formato, a un algo. Entonces, eso ajustar es, la justificación que nos dan es, yo te lo estoy diciendo porque yo hice un ejercicio ultra técnico que tú no entiendes porque tú eres un ciudadano medio tal, ¿no? Entonces, justo esta exigencia del lenguaje ciudadano, justo esta exigencia de sentencias de fácil lectura, todo eso,
nos está llevando a esto que les estaba diciendo. Es que la sociedad no estaba dentro del Estado. La sociedad se quiere incluir. Entonces, cuando se quiere incluir, la forma en la que el servidor público jurisdiccional se lava las manos es diciendo, aquí está, si no me entiendes es tu bronca, porque no estudiaste argumentación jurídica. Por eso la argumentación jurídica se vuelve odiosa, porque se vuelve la justificación de una arbitrariedad. No, ¿tú qué vas a hacer? Saber de test de proporcionalidad. Mira, te estoy haciendo aquí el ejercicio. Entonces, ya entendiste entonces el efecto make-up, ¿no? El efecto make-up es decoras una sentencia con argumentación jurídica alicantina, se las echas en la cara y luego les dices ignorantes, vete a tu casa a estudiar, ¿no? Pues soy un ciudadano, ¿no? No tendría por qué estudiar eso. Claro, entonces aquí hay un reto interesante. ¿Podría haber una argumentación popular del derecho? Claro que la hay. La gente argumenta que tiene derechos y da las razones de por qué cree que los tiene. Puede ser una argumentación errónea, pero eventualmente es algo, o puede ser correcta, incluso. Miren, ¿cuántas veces no ha pasado que el Tribunal Electoral dice, oye, tenías razón? ¿No? Y después se vuelve paradigmática la sentencia, pero fue porque alguien se lo planteó. En algún momento a una comunidad indígena se le ocurrió decir, oye, a ver, estás duro y dale que sí, que el artículo segundo y que tenemos autonomía y que la progresividad, bla, 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 pero yo no tengo dinero para organizar mis elecciones. O sea, tú dices que tengo un sistema normativo, tal, pero yo cuando voy al municipio, porque soy una agencia municipal, no me dan dinero, es esa parte proporcional. ¿Y qué dijo la sala superior? Dijo, tienes razón. O sea, si yo se los planteo así en ese términos sencillos, no parece una respuesta arbitraria, ¿no? O sea, parece sensato decir, tienes razón, vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Vamos a ver cómo le hacemos. Ahí es donde se pone interesante. Fíjense, ese ejemplo es muy interesante, porque entonces alguien va a decir, la sala superior se está metiendo en temas que no le corresponden, que es la asignación de recursos, que es una cuestión que le corresponde al Poder Ejecutivo, que se hace a través de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Que se hace a través del presupuesto de egresos y de una serie de... O sea, se va a meter el juzgador de la justicia electoral a esos temas y se metió y fue una sentencia paradigmática que después se echó para atrás y que ya hoy no tiene sentido porque ya ese mecanismo efectivamente se hace a través del Poder Ejecutivo y no ya, o sea, a través de, pues eso, de una asignación posterior. Pero es algo que le planteó la comunidad, argumentando la comunidad que tenía derecho a eso. Eso en la teoría de la argumentación jurídica no se considera argumentación. Ven cómo está interesante, ¿no? En otro contexto, pero como sucede en el juicio de amparo, que es tan técnico que el ciudadano promedio no tiene acceso a él por sí mismo. Sí, yo siempre he creído que estos recursos judiciales, que son muy sofisticados, forman parte de eso que les dije, ¿no? Gestión de la esperanza, ¿no? Con el amparo es muy evidente, ¿no? O sea, cuando uno lee lo que era el amparo en el siglo XIX y cómo después se fue complicando tanto al grado que hoy es incluso hasta costoso, porque no todo mundo lo maneja, pues la justicia es gratuita, mangos, o sea, a ver, pon un amparo. Entonces, te das cuenta que fue, o sea, todo esto, el amparo para efectos, los principios del amparo, son topes que fueron poniendo para que no fuera tan inmediato, tan directo. Pero García Crescencio Rejón decía, cualquier ciudadano debía de ir y decir que la justicia me ampare, y hay célebres anécdotas, ¿no? De que un tipo lo iban a fusilar y en una cajetilla de cigarros escribió un amparo. Eso ya no existe, o sea, no, pero así estaba pensado, o sea, como algo, yo oí en una conferencia que como una solicitud de acceso a la información, o sea, sí, casi un formato que llenabas y ahí está mi amparo, ¿no?
ya no existe eso y pasa algo. Entonces, esa tecnificación de la justicia es una forma de evitar que llegue más rápido, que tengas más chamba, literalmente, ¿no? Dice Oscar, al no saber argumentar o no tener herramientas jurisdiccionales, quiero suponer, usan herramienta de las manifestaciones, o sea, la gente busca ese fin de cuentas como, claro, o sea, es que, bueno, ese es otro tema, ya lo intuiste muy bien. Yo creo que las manifestaciones populares son un tipo de argumentación, pero eso es lo más loco que van a escuchar en este diplomado. Pero a ver, cuando las mujeres salieron a manifestarse, ¿no? Que hicieron pintas, que tiraron monumentos y todo. Más allá de todo eso que la gente polarizó y unos estaban a favor y otros en contra, lo cierto es que había un gran argumento constitucional, que de hecho no estamos viendo cómo se está implementando, pero esa era el mayor grado de argumentación, que todo un grupo te esté diciendo, no estoy viviendo los derechos como yo quisiera, pues es el mayor argumento para modificar tu orden constitucional. Sí, yo también creo que es un tipo de argumentación. Lo que pasa es que, exacto, la argumentación tradicional pues solo se enfoca incluso en el texto escrito. Pero ¿cuántas formas de argumentación más no hay que pueden explorarse? Exacto, es que tienes razón. Exacto, y luego, bueno, comentas lo del amparo, ¿no? También, y de la justicia que no es gratuita, ¿no? Y sí, hoy estamos en un estira y afloja por la última sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? Que dice que a México le falta muchísimo para poder realmente cumplir con todos los estándares y parámetros del derecho internacional público de los derechos humanos, ¿no? Por esto, porque tenemos estratagemas que se vuelven después oficiales para negar justicia. La prisión preventiva oficiosa es una tremenda estratagema para negar justicia, ¿no? Basándote en el sistema. Es que el sistema me lo permite. Sí, pues el sistema también te permite lo otro, ¿no? Por eso muchos jueces de oficio empezaron a decir, a llamar a los defensores y decir, a ver, mejor, o sea, no pidamos la prisión preventiva oficiosa, o sea, vamos a revisar y si hay argumentos, pues les damos la libertad condicional, ¿no? O sea, por eso, porque sí se puede, lo que pasa es que no quieren, ¿no? Dante, adelante. Hola, buenos días, doctor, compañeros. Yo creo que también pensaría desde mi punto de vista que estaríamos perdiendo de vista, valga la cacofonía, una herramienta muy útil e importante y que se relaciona con la argumentación, que es la interpretación jurídica. Porque justamente, ¿qué es lo que hace diferente la argumentación simple de la argumentación jurídica? Pues la disposición normativa. Si no existe disposición normativa, la argumentación solo es eso, deja de ser argumentación jurídica. Y justamente hablando de interpretación, ahorita que hablaba de todos estos fenómenos sociales, pues pensar que a lo mejor es un punto de vista de la argumentación jurídica, sociológica, antropológica, que todas estas fenómenos desde esa óptica se vuelven fuentes reales del derecho, pueden ser costumbres que se vuelven normas. Entonces no se puede perder de vista todos estos fenómenos sociales para incorporarlos al sistema jurídico como reclamos, como petición, que incluso ahorita lo mencionaba, a mí me gusta mucho el Twitter jurídico, el chisme jurídico, y estaba viendo que ya hay resoluciones que señalan que se puede acceder al derecho de petición a través de Twitter. Y bueno, y hay una sentencia que establece ciertas parámetros, ¿no? Que sea una cuenta oficial, verificada, que la autoridad señale que es un medio de comunicación oficial de esa dependencia. Bueno, ahí pone ciertas cuestiones muy interesantes, ¿no? Entonces, eso ya lleva el acceso al Estado, como decía usted, ahora sí, un verdadero acceso al Estado, quitando quizá burocracias o, bueno, muchos temas que siempre han separado a la sociedad del Estado.
Pero digo, lo toral que quería mencionar y que quería incluir un poco es justamente la importancia también de la interpretación jurídica dentro de la argumentación jurídica. Gracias. Sí, Dante. De hecho, en algún punto de este diplomado lo veremos, ¿no? Porque pues son complementarias. Es más, llega un momento, la otra vez estábamos un poco jugando en algún curso sobre eso, ¿no? O sea, de manera analítica podemos distinguir la argumentación de la interpretación, pero en realidad en nuestra cabeza esto sucede de manera muy veloz y vertiginosa, ¿no? O sea, es decir, y yo jugaba un poco con los términos o los conceptos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos autoargumentamos? Y eso o sea, eso lo podríamos llamar interpretación, ¿no? Es decir, nosotros nos damos razones, pero en el momento en que las estamos pensando, a veces ya las estamos soltando. Entonces, en cuanto la estamos diciendo a alguien más, se vuelve argumentación. Pero de alguna manera, cuando nosotros estamos ya dando esos argumentos, la otra persona está interpretando lo que le estamos diciendo y se está autoargumentando, es decir, a la vez, ¿no? Y incluso, mira, yo creo que o sea, que nosotros estamos desarrollando, pues porque eso lo están diciendo las neurociencias, estamos desarrollando cada vez más, pues, o cada vez menos, quién sabe, que hay quien dice que con los dispositivos móviles se nos está secando el cerebro, pero estamos generando otras maneras de comunicarnos y a veces nos podemos comunicar incluso, que es un poco lo que decía Oscar, ¿no? ¿Cuántas otras formas de argumentación puede haber, ¿no? O sea, a lo mejor nos comunicamos no necesariamente de manera oral, ¿no? O sea, a lo mejor con gestos o o sea, siempre estamos como tratando pues eso, cuando nos encontramos con el otro, tratar de comunicarnos a veces de otras maneras que no son tan perceptibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahí les echo un torito, ¿no? ¿Qué papel juega la intuición en la argumentación jurídica? O sea, no sé si les ha pasado que dicen, oye, nos comunicamos con la mente. Digo, no es que pase eso, pero o sea, llega a haber un modo en el que dices, y te entendí perfectamente, no, ya no tienes que explicarlo, no tienes que decirlo. Entonces ahí se vuelve bien interesante porque me parece que hacia allá va, o sea, tendría que avanzar la argumentación jurídica. O sea, hacia allá va a avanzar la argumentación jurídica, hacia una manera más completa de entendernos. De hecho, así lo planteé en sala especializada. Le dije, ¿por qué no hacemos un diplomado sobre el derecho a entendernos? Porque eso implica que también en ese momento en que tú ya te estás comunicando, estás detectando algunos, bueno, hay un tema ahí de Cass Sunstein, que es un constitucionalista norteamericano, que le llama el ruido. No sé si han escuchado este concepto en otras ciencias, pero o sea, el ruido es cuando hay justo eso, o sea, una comunicación viciada, ¿no? Hay algo que no está sucediendo. Pero fíjate, también en este tema de la interpretación y la argumentación, que se van como combinando, que se van como empalmando, que se van ensamblando, la fuente que estás interpretando de alguna manera es un argumento. O sea, el legislador, por ejemplo, interpretó en su momento supuestamente viendo algo en la realidad y lo plasmó ahí y lo convirtió en un enunciado normativo que es un argumento, pero que es también una interpretación, ¿no? Entonces, decía yo que todo eso, Gadamer decía, por eso es que estamos haciendo constantes ejercicios hermenéuticos, ¿no? O sea, y eso yo me llamaba con o sea, las furias, ¿no? O sea, es decir, hay hoy desatamos la interpretación, o sea, la interpretación está por todos lados y está de manera muy dinámica. Y estamos interpretando y argumentando así en todo momento de diferentes maneras y en diferentes niveles y a través de diferentes instrumentos. Incluso algunos que hoy no sabemos ni cómo nombrarlos. Pero yo, en algún momento yo tomaba nota cuando tenía pleitos con mi esposa. Porque a mí me parecía una fuente tremenda para entender cómo es que
justo una argumentación racional o razonable podía irse al traste por una palabra, o por un gesto, o por un no, o por un sí, por una mala respuesta, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta que también la argumentación jurídica está acompañada de una actitud compositiva, ¿no? O sea, es decir, también estamos preparándonos para resolver conflictos. Derecho a entendernos no nada más es argumento y te impongo mi razón, sino te vendo mi razón, te convenzo de mis razones. Porque a mí de qué me sirve restregarte que yo tengo la razón. Pruébelo con sus parejas, ¿no? No sirve de nada, no consigues nada. Y hay veces que aún teniendo la razón, por una estrategia es mejor no decirlo. Y todo eso la argumentación jurídica no lo entiende, porque implica imponer la razón. Se va a poner bien interesante. Yo a mí me entusiasma mucho, pues tengo ya bastantes años estudiando esto de la argumentación jurídica, ¿no? Y cada vez le encuentro más conexiones con más cosas. Entonces, no sé, alguien puede decir, ya, o sea, estás mal porque todo lo quiere relacionar con argumentación jurídica, pero yo creo que, o sea, al final es ponernos, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es comunicarnos mejor. Ah, bueno, entonces vamos a empezar a encontrar esas maneras, ¿no? Y por eso ustedes verán que a mí me gusta mucho entrarle a la cultura popular, ¿no? Porque a mí me parece que, pues, de hecho así se le llama, un guión cinematográfico se llama el argumento, ¿no? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la propuesta? Y no estoy tan loco porque, pues, al final, Aristóteles decía que eso era justicia poética, ¿no? O sea, en una construcción dramática hay una proporción, hay una serie de conexiones narrativas, ¿no? Entonces, la argumentación jurídica se está acercando más a las narrativas, ¿no? A la lectura, ¿cómo le dicen? Transliteral, ¿no? O sea, leer entre líneas, a estas cuestiones. No sé, pero a mí eso me entusiasma más. O sea, un diplomado de argumentación jurídica donde me enseñen a observar, me enseñen a intuir, me enseñen a pensar más rápido, ¿no? Yo lo agradecería más. Espero que igual ustedes. Dice Daniel, consigo meterme en áreas más profundas. Yo por eso le digo a mi esposa, acá se hace lo que tú mandas. ¿Sí? Es un chiste, ¿no? Dice, yo tengo la última palabra, ¿no? Y la última palabra es lo que tú digas, mi amor. Y ahí es donde uno va como mediando, midiendo, no sé cómo, o sea, depende qué es lo que quieras, ¿no? Porque a veces sí se necesita, pues, decir, yo tengo razón, y no importa, ¿no? O sea, ya me perdí todo, pero tuve la razón, ¿no? Bueno, pues a lo mejor hay un contexto en el que debe ser así, ¿no? Muy bien, bueno, pues les agradezco mucho esta conexión, esta primera clase, espero les haya gustado. Vamos a seguir viéndonos, cuídense mucho y pues aquí estaremos a las 7 de la mañana develando estos temas de la argumentación jurídica. A la próxima. Gracias, Cristian, por las conexiones. Bonita jornada, bonita semana que hoy inicia para algunos. Gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Buen día. Gracias, doctor. Bien.